Continuamos con nuestro estudio acerca de Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos 8, y vamos a leer ahí los versículos finales de Romanos 8. Romanos 8, versículo 35. La palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué palabras del final del capítulo. Es la cumbre de los 8 capítulos anteriores. Harry Ironside dice que es la cima del Everest de toda la Biblia, la cumbre de toda la Biblia. Esto está exaltando el amor eterno, el amor inmutable, insondable, inescrutable, el amor transformador que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. James Boyce dice que usa una analogía de un alpinista que está atado con la cuerda a su guía, y aunque la ruta es traicionera y ese alpinista muchas veces resbala, no cae y no muere a causa de la cuerda. Cristo es nuestro guía que nunca resbala, y la cuerda que nos ata firmemente a Él es su grande amor por nosotros, como se ve en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna verdad transformará tu vida más que el amor misericordioso de Dios por ti en Cristo Jesús. Y hermanos, en la medida que ustedes entiendan esta verdad del amor de Cristo, en la medida que sientan esta verdad, que vivan esta verdad cada día con un profundo sentido de la realidad, van a vivir en victoria y de victoria en victoria sobre la tentación, sobre el pecado, y podrán perseverar en cada prueba que tenemos que pasar cada uno de los creyentes. Podrán perseverar con alegría de corazón, pensando y viendo siempre el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos lleva a la cima del amor de Dios al responder todas las preguntas que ha hecho.
Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjense todas las preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Y entonces Pablo cita el Salmo 44 para mostrar que soportar las pruebas, incluso la muerte por causa de Cristo, no es nada nuevo para el pueblo de nuestro Dios. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esos somos los creyentes para el mundo. Somos muertos todo el tiempo por causa del Señor Jesucristo. Somos contados como ovejas de matadero. Y luego se afirma audazmente en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y concluye con una fuerte y firme convicción de que absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cumbre de la vida, la cima de todas las montañas está aquí en Romanos. Desde que tenía yo muy pocos años, 7, 8 años, yo me aprendí de memoria estos versículos. Y los llevo en mi mente y en mi corazón desde ese tiempo hasta ahora. Mientras ando con el Señor Jesucristo en este mundo. No sé cuánto voy a andar con Cristo todavía en esta tierra. Pero el amor de Cristo, nada me puede separar, nada me puede separar de su grande amor, el grande amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El gran amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, nos permite que seamos más que vencedores en todas las pruebas por causa de Cristo. Y ya lo mencionábamos en el mensaje anterior, Pablo no está escribiendo estas maravillosas verdades para que podamos sentirnos más seguros mientras perseguimos aquel sueño que todos llaman prosperidad cristiana. No está escribiendo para eso. Estaba escribiendo a aquellos que estaban sufriendo, aquellos que estaban siendo perseguidos, aquellos que estaban siendo martirizados, aquellos que estaban en dificultades debido a su compromiso con el Señor Jesucristo. A ellos estaba escribiendo Pablo. Pablo nos está en estos versículos equipando con el conocimiento de que no solamente debemos perseverar a través de las pruebas por causa de Cristo, sino también vencer en las pruebas por causa de Cristo. Vencer victoriosamente en todas estas dificultades. Ahora, Pablo no estaba escribiendo como un teólogo especulativo nada más. Sus palabras aquí son su mini biografía.
Él ya había pasado por todas estas pruebas, salvo la espada, pero iba a pasar por la espada también, cuando diera su vida, también por causa de Cristo. Es posible que nosotros no tengamos que enfrentar el martirio que soportaron aquellos primeros creyentes, pero enfrentamos muchas pruebas y enfrentaremos la muerte física si el Señor no viene antes. Entonces necesitamos entender y aplicar las palabras que están aquí acerca de cómo el amor de Dios nos permite ser más que vencedores a través de cada prueba que vamos a enfrentar por causa de Cristo. Ahora yo quisiera ver en esta mañana con ustedes 4 pensamientos. El primero es que el gran amor de Dios por nosotros no se ve disminuido, no se ve terminado por nuestros fracasos, por nuestros defectos o por nuestros pecados. No se va a disminuir el amor de Dios para con nosotros, aunque pequemos, porque ese amor se remonta a la elección de Dios por nosotros antes de la fundación del mundo. Ya hemos visto que en el contexto aquí se arraiga nuestra salvación a esa elección amorosa de Dios por nosotros, según el plan de Dios, antes de que Él hiciera el mundo. En un momento de nuestra vida, Dios nos llamó conforme a su propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo, para que su Hijo tuviera la preeminencia. De hecho, nos amó tanto nuestro Dios que entregó a su Hijo por nosotros. ¿Claro? Inescrutable, insondable, no lo comprendemos, pero Él entregó a su Hijo por nosotros en la cruz. Y ya que Dios hizo todo por nosotros, cuando aún éramos pecadores, su amor por nosotros no está condicionado a nuestra dignidad, no está condicionado a nuestro desempeño. No podemos ganar ni merecer el amor de Dios. Más bien este amor se deriva de la misma naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Pero quizá te puedas estar preguntando acerca de las palabras del Señor Jesucristo allá en Juan 14, 21. Busquen en sus Biblias Juan 14, 21. Y se pueden estar preguntando acerca de estas palabras. Y dice el Señor Jesús ahí en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero eso parece sonar como si el amor de Dios estuviera condicionado a nuestro amor por Él. ¿Cómo podemos armonizar estas palabras de Cristo Jesús con las palabras de Romanos, con ese amor incondicional de Dios por nosotros cuando aún éramos pecadores? Bueno, Juan lo sabía, Pablo lo sabía, y tienen claro que el amor de Dios por nosotros como pecadores está en la raíz de por qué Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Ahí está el amor de Dios, esa es la raíz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 14 nos está enseñando a aquellos que ya han respondido al amor de Dios, aquellos que confían en Cristo, aquellos que creen en el Salvador, el que tiene mis mandamientos, los creyentes, y los guardan, ese es el que me ama. Nuestra obediencia a Cristo refleja nuestro amor por Él. Y solo vamos a experimentar el amor del Padre y del Hijo cuando le obedezcamos, no cuando somos desobedientes. Pero el amor está ahí, no va a ser disminuido, no va a ser cortado, no vamos a estar privados del amor de Dios. Cuando nosotros como creyentes caemos en pecado, el amor eterno y el amor inmutable de Dios que nos buscó y que nos sacó de ese mercado de la esclavitud del pecado, el amor de Dios es nuestra red de seguridad. Si nos salvó cuando aún éramos pecadores, sabiendo muy bien que íbamos a pecar después de habernos salvado, porque todos pecamos, y el que dice que no tiene pecado es mentiroso, pero después de salvados, entonces podemos confiar en que Él no nos va a desechar jamás como sus hijos, incluso cuando desobedezcamos. Claro, Él nos va a disciplinar como un padre amoroso con su Hijo, pero nuestro pecado no hará que Él disminuya su amor por nosotros. Y este es un valor muy práctico de la doctrina de la elección. Siempre estará el amor de Dios. No va a disminuir, no va a terminar. El amor por los creyentes, por sus elegidos, siempre estará ahí. Pero en segundo lugar, el gran amor de Dios por nosotros no se ve amenazado, no se ve socavado por ningún tipo de adversidad, incluido el martirio que muchos creyentes pasaron. No se ve amenazado el amor de Dios. Y el versículo 35 está asumiendo que hay enemigos que van a tratar de separarnos del amor de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Satanás está ahí y hablando con Dios acerca de Job? Y Satanás usa terribles aflicciones para tratar de hacer dudar a Job del amor de Dios. Y eso mismo hace Satanás con nosotros. Y nos puede afligir terriblemente para tratar de que dudemos del gran amor de Dios por nosotros. Pero Pablo aquí está diciendo que no importa cuán difícil sea la prueba, no importa por lo que tenemos que pasar, incluso al punto del martirio, el amor de Dios por nosotros es una base sólida como una roca. Cualquiera que sea la prueba, por la fe, no por los sentimientos, debemos volver al amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora vamos a ver la lista esta lista que está aquí en Romanos. Primero dice tribulación. Y esa es una palabra general para pruebas difíciles.
tiene ese matiz tribulación de una presión desde afuera. Jesús usó esta palabra cuando dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación. Reina Valera dice aflicción. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, dice el Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo. Pablo lo usó cuando le hablaba a los nuevos creyentes ahí en Hechos: a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La angustia tiene ese matiz de estar estrecho, confinado. Señala los sentimientos internos con los que luchamos cuando pasamos por muchas tribulaciones. Fíjense que yo estaba leyendo a Trench, un teólogo de hace muchos años, y él ilustra la tribulación mediante un antiguo método de tortura en Inglaterra, donde un prisionero se le iban colocando pesos cada vez más pesados sobre su pecho hasta que moría aplastado. Tribulación. Y él define la angustia con otra forma de castigo, donde los prisioneros eran puestos en jaulas, donde no tenían espacio para pararse, para sentarse, para acostarse por completo. Angustia. Ya hemos visto esas palabras en Romanos, el capítulo 2, donde Pablo describe el castigo eterno de los impíos como tribulación y angustia. Pero en nuestro texto está diciendo que los creyentes a menudo sufren pruebas externas e internas a causa de Cristo Jesús. Persecución. Persecución significa literalmente perseguir a alguien para hacerle daño. Y se refiere al abuso verbal, al abuso físico que sufrimos por causa de Cristo. Jesús, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Pablo dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es cierto, Dios nos ha librado a la mayoría de nosotros de la persecución física, pero no ha sido igual con nuestros hermanos y nuestras hermanas en el resto del mundo. Han sido torturados, han sido asesinados por su fe, por causa de Cristo. No sabemos nosotros en carne propia la persecución, las grandes tribulaciones, las grandes angustias que han pasado en muchos hermanos en el mundo. ¿Podríamos ver lo mismo aquí? Hambre, desnudez, señalan esa pobreza extrema, la privación, especialmente en este contexto, debido a nuestro compromiso con Cristo.
En algunos países, si eres cristiano, no puedes conseguir ni siquiera un trabajo para satisfacer las necesidades de tu familia. Y en algunos lugares, el hambre es algo que padecen muchos creyentes en el mundo. ¿Podría sucedernos aquí? No lo sabemos. Peligro significa riesgo, amenaza. Y Pablo usa esta palabra peligro 8 veces en 2 de Corintios, del capítulo 11, para describir aquellos muchos peligros que él había enfrentado en sus labores por Cristo, por ser cristiano. Decía Pablo, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. La espada se refiere a la ejecución, la muerte que Pablo finalmente sufrió debido a su fe. Y él cita el Salmo 44 y muestra que es por causa del Señor que el pueblo de Dios sufre martirio. El mundo simplemente considera a los creyentes como ovejas para ser sacrificadas. Y muestra, como les dije, que ese sufrimiento no es nada nuevo. El pueblo del Señor ha experimentado la espada durante siglos de la historia del hombre. Ahora, por todo esto, no es correcto pensar que porque tú eres un hijo de Dios, Él te va a proteger de las pruebas, o Él te va a proteger de la tribulación, o del peligro, o de la espada. Puedes pensar, pero es que yo estaba sirviendo al Señor, ¿por qué no me protegió? Cuando los misioneros llegaron ante las tribus aucas, los primeros misioneros, todos ellos, los varones, murieron llevando el evangelio a la tribu de los aucas, traspasados por flechas en sus toras. Todos los hombres murieron. Pero si estaban sirviendo al Señor, ¿por qué no los protegió? El Señor es soberano. No nos dice que nos va a quitar del martirio o a quitar de la tribulación. Por causa de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Ahora los que enseñan que si tienes suficiente fe, Dios va a sanar todas tus enfermedades y te va a dar un montón de dinero para vivir en el lujo. ¿No son falsos maestros? Vean lo que dice la Biblia. Si yo predijo que va a haber prosperidad y sanidad, estoy mintiendo. Soy un falso maestro. No está de acuerdo con las Escrituras. Por la fe Dios puede guiar y salvar a algunos, pero por la misma fe otros son azotados, otros son torturados, apedreados, aserrados, como dice Hebreos 11. Y por si la lista fuera poca, Pablo añade aquí una serie de contrastes para reforzar su convicción de que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Versículo 38.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está contrarrestando nuestros temores. Ni la muerte, ni la vida pueden separarnos del amor de Dios. Si Cristo te ha salvado, hermano, la muerte física solamente te introduce a su presencia por toda la eternidad. No recibiremos nuestros cuerpos resucitados hasta que Cristo regrese, pero en el momento en que morimos, nuestro espíritu está con el Señor. No existe tal cosa como lo que dicen el sueño del alma. Y el Señor Jesucristo se lo dijo al ladrón en la cruz: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, pasado, hoy estarás conmigo. Al principio parece extraño que Pablo diga aquí que la vida puede separarnos del amor de Dios, pero la vida puede ser una amenaza mayor que la muerte. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El Señor dice: la semilla que se siembra en terreno espinoso, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida, ahogan la palabra para que no dé fruto. Y Pablo lamenta esa deserción, ese abandono de Demas, que amó al mundo. Spurgeon decía: no tengo tanto miedo de morir como de pecar. No tengo tanto miedo de morir como de pecar. Eso es 10 veces peor que la muerte, decía Spurgeon. Pero como hijos de Dios, si caemos en el pecado, si caemos en la mundanalidad, su amor nos va a disciplinar y su amor nos va a restaurar. La vida no puede separarnos permanentemente del amor de Dios. Ni los ángeles, ni los principados. Fíjense que algunos argumentan que los ángeles aquí debe referirse a los ángeles caídos, ya que los ángeles santos nunca tratarían de separarnos del amor de Dios. Pero yo digo que aquí pierden el punto. El punto es que Pablo está citando cosas extremas para mostrarnos que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Se acuerdan cuando escribió a los Gálatas, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 8? Pablo dice: si aún un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que Pablo había predicado, dice: un ángel del cielo sea maldito. No es posible que un ángel del cielo hiciera eso, pero Pablo está planteando una situación hipotética extrema para demostrar ese punto. Entonces, en nuestro texto, ni ángeles ni principados, está diciendo que ningún poder espiritual, bueno o malo, pueden separarnos del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni las cosas presentes, ni las cosas que vienen después nos pueden separar del amor de nuestro Dios. Todo es posible que pase en nuestra vida. Ninguna circunstancia mala ahora, ninguna circunstancia mala después puede separarnos del amor de Cristo. Potestades, poderes espirituales o tiranos humanos, tiranos
esta vida no nos puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada. Nada en el cielo. Nada en el infierno nos puede separar del amor de Cristo. O no importa cuán alto o cuán profundo vayas, no puede alejarte del amor de Dios. Y como si Pablo hubiera tenido miedo de haberse perdido algo, lanza una cosa que engloba todo y dice, ni ninguna otra cosa creada. Nada. Nombra cualquier cosa que puedas concebir. Dios obrará para el bien de sus santos. Y por eso nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero una de las cosas terribles que Pablo ha enumerado aquí, ciertamente no se sienten como el amor de Dios cuando nos estamos viviendo. ¿Cómo podemos saber realmente que estas terribles pruebas no pueden separarnos del amor de Dios? Bueno, para hacerlo un poquito más personal, ¿cómo puedo saber que Él me ama cuando estoy pasando por sufrimientos horribles? ¿Cómo puedo saber que Él me ama cuando estoy a punto del martirio como Pablo? En tercer lugar, el gran amor de Dios por nosotros se demuestra supremamente en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien se entregó por nosotros en la cruz. Pablo nos señala la cruz de dos maneras. El versículo 37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora fíjense muy bien, ¿por qué está utilizando Pablo el tiempo pasado y no el presente? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto se remite a la mayor demostración del amor de Dios jamás dada, donde el Padre entrega al Hijo para morir en nuestro lugar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz. Versículo 39. El amor de Dios es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la cruz muestra el amor del Hijo de Dios. Voluntariamente se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué el tiempo pasado? ¿Por qué nos amó y no nos ama? Es cierto, nos ama todos los días. Él continúa amándonos siempre. Pero la Biblia aquí dice, nos amó. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó que dio a su Hijo. Y aquí, Romanos, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque el tiempo pasado, porque el diablo odia el tiempo pasado. El diablo odia lo que pasó en la cruz. Este evangelio en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es poder de Dios. Deja que un predicador continuamente esté diciendo, Dios te ama, Cristo te ama, y todo ello y su congregación poco a poco van a ir perdiendo la pecaminosidad. Y la expiación sustitutiva de la cruz, donde el amor de Dios y de Cristo
fue manifestado una sola vez y para siempre. Satanás odia el tiempo pasado. Allí fue el error. Nosotros tenemos que recordar siempre ese tiempo pasado. Y lo hacemos cada 8 días, ¿no es cierto, hermano? Cada 8 días estamos recordando la muerte de nuestro Salvador aquí en conmemoración. Pero diariamente debemos recordar que Dios nos amó y dio a su Hijo un cruento sacrificio por nosotros. Y no vas a experimentar el gran amor de Dios hasta que vengas como un pecador culpable a la cruz y confieses y confíes en el Salvador bendito, en la provisión de Dios por tu pecado, en la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Para decirlo de otra manera, no conocerás el gran amor de Dios a menos que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. No conocerás el amor de Dios a menos que creas en el Señor Jesucristo. No existe un plan grupal de salvación. Porque te unas a alguna iglesia o alguna membresía no te vas a salvar. Porque creciste en una familia cristiana no te vas a salvar. Debe ser personal para ti, como lo fue para Pablo. ¿Se acuerdan cuando escribió? Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y que dice, se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, por mí. Es esto. El gran amor de Dios por nosotros entonces no se ve disminuido ni terminado con nuestros fracasos, con nuestros defectos, con nuestros pecados, ya que está enraizado en la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Su amor no se ve amenazado ni socavado por las peores adversidades o pruebas inimaginables por las que tenemos que pasar. Y la mayor prueba del amor de Dios por nosotros es el haber enviado a su Hijo a morir en nosotros. Finalmente, el gran amor de Dios por nosotros se va a consumar en el cielo. Pero debemos experimentarlo ahora como ese fundamento para tener victoria siempre que enfrentemos pruebas por causa del Evangelio. Tribulación por causa de Cristo. Estamos hablando de eso, hermanos. No estoy hablando de que me pasé un alto y me van a infraccionar y tengo que pagar la infracción. Eso es culpa mía. Pero por causa de Cristo. Tribulación, persecución, peligro, espada por causa de Cristo. Me estoy enfocando aquí cuando dice ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a lo largo de toda la eternidad, hermanos y hermanas, vamos a ir descubriendo en esos siglos por venir las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A lo mejor nunca llegamos en toda la eternidad a conocer las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero empezamos a saborear su gracia, a saborear su amor a través de la cruz. Y en la medida, hermanos, que conozcamos ahora el amor de Cristo en la cruz,
no solo podremos perseverar a través de las pruebas, perseverar, sino también vamos a ser más que vencedores. Venceremos abrumadoramente, sabiendo más y más del amor de nuestro Dios, Cristo en la cruz. Alexander McLaren pregunta: ¿me ha ayudado el mundo a afianzarme de Cristo? Entonces le haré contestar: ¿me ha ayudado el mundo a separarme de Cristo? Entonces el mundo me ha conquistado a mí. Él decía: la peor de todas las aflicciones es una aflicción desperdiciada. La peor de todas las aflicciones es una aflicción que no aprovecho, que desperdicio. Todas son desperdiciadas, a menos que nos enseñen más de la realidad y la bienaventuranza del amor de Cristo. Si estoy en aflicción y tribulación o persecución, miro la cruz y veo el gran amor de Dios por mí, enviando a su único Hijo a morir en mi lugar. Me amó tanto que dio a su propio Hijo. Entonces la manera de conquistar abrumadoramente, de ser más que vencedores, es permanecer enfocados en el gran amor de Dios, como se ve en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió y murió para que puedas vivir con Él en la gloria para siempre. En su libro Conociendo a Dios, el Dr. Packer explicaba el gran capítulo del amor de Dios. Y él dejaba unas preguntas. Y quiero dejárselas en esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Por qué siempre me quejo? Y muestro descontento y resentimiento por las circunstancias en las que Dios me ha puesto. Eso es para mí también. Todas son para mí. ¿Por qué estoy desconfiado y deprimido? ¿Por qué me dejo llevar por la frialdad, la tibieza en el servicio del Dios que me ama tanto? ¿Por qué permito que mis lealtades estén divididas de manera que Dios no tenga todo mi corazón? ¿Puede alguien que me está observando aprender algo acerca de la grandeza del amor de Dios por mí cuando amo y muestro ese amor hacia los demás? ¿Puede alguien aprender algo acerca de la grandeza de Dios? Martin Lloyd-Jones decía: nuestro principal defecto como cristianos es que no nos damos cuenta del gran amor de Cristo por nosotros. Nuestro principal defecto, no nos damos cuenta del gran amor de Cristo. Qué importante es que meditemos sobre este amor, que contemplemos este amor. Y es porque no lo hacemos
que a veces tendemos a pensar que Dios nos ha olvidado o nos ha dejado. Nada nos puede separar del amor de Dios. Para crecer en el amor de Dios, los animo a hacer 3 cosas. Mediten a menudo en lo que nuestro Señor Jesucristo, donde Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lean la Biblia, especialmente los Salmos, para ver cómo esos santos del Antiguo Testamento procesaron todas sus tribulaciones a través de la lectura del amor de Dios. Lean biografías cristianas, especialmente biografías de misioneros, para ver cómo el pueblo del Dios vivo, el único verdadero, han pasado por tantas tribulaciones y han sido más que vencedores por medio de aquel que nos amó, más que vencedor a través del amor de Cristo al sufrir por el amor. Hermanos, que todos podamos ser más que vencedores. Nuestra mente, nuestra vista, dice la palabra de Dios, pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pon los ojos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación suprema del amor